Mi nombre es Marcelo Antonio Angriman, soy abogado, integrante del Grupo Diálogo Laboral, conformado por abogadas y abogados de las ciudades de Cipolletti y de Neuquén Capital. Nuestro propósito es el estudio del derecho laboral, pero también cumplir con una función formadora y solidaria. Dentro de este esquema nos hemos propuesto hacer una serie de entrevistas con personalidades de destacada trayectoria y también, a partir de la misma, cumplir con una finalidad de contribución, en este caso a favor del Hospital de Cipolletti, por lo cual, para quien tenga posibilidades de colaborar con el hospital, ponemos a disposición la cuenta en el afiche de esta actividad. Vamos a lo más importante, que es nuestro invitado. Hoy tenemos el lujo de contar con nada más ni nada menos que Oscar Massey. Oscar tiene un dilatado currículum, tiene una cantidad impresionante de antecedentes. Voy a sintetizarlos en que es abogado laboralista desde sus inicios, luego tuvo un sinnúmero de funciones, sobre todo públicas, tanto como diputado nacional, diputado provincial, candidato a gobernador, juez de cámara, juez hasta hace muy poco tiempo integrante del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén. Oscar, es un halago poder contar con tu presencia y desde ya muy agradecidos por tu aceptación a la invitación. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, y el agradecimiento es para mí con ustedes. Nos conocemos hace mucho tiempo, hemos participado varias veces en el instituto, tratando siempre de aportar, digamos, en el área que uno más maneja, que es el tema laboral, pero en general, digamos, en las actividades que tienen que ver con el ejercicio de la profesión y de la vida en general, ¿no? Así que un gusto poder compartir con ustedes. Bien. Oscar, vamos a hacer un recorrido primero por tus años de la infancia, por tu Montevideo, luego vamos a ir por tu etapa formativa, ya en la Universidad del Litoral, y después vamos a ver por qué motivo viniste a Neuquén, cuáles fueron tus inicios en la profesión, y bueno, después hablar de un poco de tus funciones como docente y como juez, que nos interesa mucho. Arranquemos por tu infancia, ¿sí? ¿De dónde eran los Massey? ¿Cuántos eran? ¿Dónde vivieron? ¿Cómo era el Montevideo de esa época? Bueno, la familia Massey es una familia que proviene de los inmigrantes italianos. Mis padres y mi madre, ambos, digamos, de familias italianas, son nacidos en Argentina. Mis abuelos son, digamos, de la zona de Chingo y La Macerata, en Italia, bien marquellanos, y llegaron con la inmigración en aquella época, digamos, del 1900, el inicio de la Primera Guerra, ¿no? Y vinieron a parar en ese momento el camino que recorrían la inmigración, en el caso de la italiana, era ir a la Pampa Gringa, que se llamó después, que es un camino que venía por Casilda, y llegaba a la zona de San José de la Esquina, que ahí nacieron mis padres y mi madre, y de ahí después fueron, terminaban todos siendo arrendatarios, los campos eran propiedades de grandes, digamos, bueno, de lo mismo que son hoy, ¿no? Y mis abuelos fueron arrendatarios, campo chico, yo nací precisamente en ese campo, donde vivían mis padres y mi madre, que estaban casados, obviamente, y bueno, ahí comenzó, digamos, mi padre tenía eh, tres hermanos, dos varones y una mujer, y mi madre tenía 8 hermanos, por otro lado, ¿no es cierto? En otro lugar también de pueblo, Montevideo, que Montevideo tiene como nombre original Woodgate, es un nombre inglés, puesto cuando hicieron el ferrocarril. Es el ferrocarril que pasa por mi pueblo,
va hasta Río Tercero, pasa por Dalmacio Vélez Arfield, ¿no es cierto? Claro. Y llega hasta Río Tercero. O sea que para ir a Córdoba no es directo, sino que había que ir, digamos, porque hoy no existe ese tren, tomando un contacto ahí en Dalmacio Vélez. Y bueno, naciendo hice mi vida ahí en Montevideo, con una familia muy humilde, como era la de mis padres y sus hermanos. ¿Cuántos Y hermanos también eran Oscar? ¿Cuántos? Hermanos. Somos dos que vivimos en Neuquén, Gerardo Macei y quien les habla, Oscar Macei. Somos dos Bien. hijos, dos hermanos varones, los dos abogados, y para mala suerte de mis padres en su momento, los dos nos fuimos del pueblo. Sabe que los padres aspiran de que los hijos estudien y vuelvan a sus pueblos, máxime cuando tú eres humilde como eran mis padres. Pero bueno, se dieron circunstancias que después si quiere la ampliamos, pero Está el bien. pueblo es un pueblo agrícola-ganadera de mucha capacidad económica, y ahí el trabajo de los abogados son dos cargos. Uno es ser abogado de la cooperativa, en Córdoba hay muchísimas cooperativas como hay en la provincia de Buenos Aires, y el otro ser un abogado de otra parte del comercio, digamos, y más. Y ya estaban los dos abogados, esos que eran y habían sido profesores míos. Ah, mira. Son los profesores míos que me llevaron a que yo estudiara abogacía y que además me dijeron tener que estudiar en Santa Fe. Porque yo, a pesar de que vivía en la provincia de Córdoba, estudié en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. En la ciudad de Santa Fe. En la ciudad de Santa Fe, porque tampoco estaba en Rosario. En Rosario era escuela de Derecho en esa época. Yo me fui a estudiar en el año 63. Terminé el secundario en el 62, y en el año 63 me fui a estudiar, digamos, a Santa Fe, porque casualmente esos dos profesores que habían sido, eran abogados, se habían recibido en Santa Fe, y el escribano, que yo era muy amigo también del pueblo, amigo de mis padres, también se había recibido en Santa Fe. Así que bueno, en aquella época, en los 60, yo les recuerdo a ustedes que son más jóvenes, las universidades había como un trípode, era Buenos Aires, La Plata o Santa Fe, Córdoba. No había el resto de las universidades. Tenés así que en Santa Fe no había ninguna universidad en la zona nordeste, ni Entre Ríos, ni Corrientes, y yo conviví con entrerrianos y correntinos. Y lo primero que aprendí de los entrerrianos era tomar mate amargo. Oscar, Dulce con ¿y yerba, estudiaron al unísono con Gerardo? Así que fue una linda experiencia. Bien. ¿Y se fueron los dos juntos con No Gerardo a escucho estudiar bien, Derecho? perdón. ¿Se fueron a estudiar los dos juntos con Gerardo a Santa Fe a estudiar Derecho? Sí, te decía que con mi hermano tenemos una diferencia de 5 años. Yo me fui a estudiar, él todavía seguía el secundario, y prácticamente un año antes de yo recibirme, recién mi hermano fue a estudiar. Él se recibió en el 73, yo me recibí el 12 de marzo del 69, con la diferencia que yo hice el servicio militar completo en el año 66. Empecé el 14 de marzo y terminé el 14 de noviembre. Hice servicio militar, vaya la casualidad, en la fábrica militar del Río Tercero, ¿no es cierto? Y ese año, obviamente, digo fábrica militar porque fue la que luego volaron, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y me Bien. recibí el 12 de marzo del 69. ¿Cómo era la universidad en ese entonces? Extraordinaria. Primero, por mucha actividad política de parte de los distintos sectores, grupos que había ahí desde la juventud que estudiaban, con un nivel de profesores realmente espectaculares. Yo le nombro 3 o 4 lo que tuve. Lo tuve en administrativo a Bielsa, Rafael Bielsa, ¿no es cierto? Venía 2 veces por mes. Lo tuve en Derecho del Trabajo a Clotochín, ¿no es cierto? Después lo tuve junto a Clotochín, que daba las clases, el doctor Peña y Mántaras. Y después tuve, digamos, en la parte, digamos, comercial, al doctor Muñoz, que después fue rector decano. Era la ola que había llegado en su momento de los españoles republicanos que se habían venido al país. Entonces, el área de filosofía, el área penal, que lo tuvo el doctor Terán, el doctor Ribacova y demás,
era realmente, y lo tuve el doctor Perellana en Derecho Agrario, es decir, un nivel de profesores realmente importantísimo. Y bueno, yo me prendí con el derecho laboral, el derecho al trabajo, que a su vez también elegí los seminarios, y la carrera de ese momento tenía 27 materias y 2 seminarios. Yo hice un seminario de Derecho Laboral y el otro Derecho Aeronáutico y Derecho a la Navegación Marítima. Y bueno, aprobé las 27 materias sin tener ninguna, digamos, que haya ido para atrás, ¿no? Lo cual hice una hermosa carrera y cuando me recibí, el 12 de marzo del 69, Con hace 24 ya, años, ¿no? sí, exactamente, hace ya 51 años, bueno, tenía la que yo dije antes, mis padres esperaban que me llevara para que yo fuera a ser el abogado del pueblo. Fui, les expliqué a mis padres lo que parecía y demás, y digo, bueno, voy a intentar quedarme unos meses y ver qué hago. Al mes que estaba ahí, me llaman unos amigos correntinos y demás, me dice, venite que tenés lugar para trabajar acá en Charata, Chaco. Me fui a Chaco, Charata, en el mes de mayo del 69. Bueno, tuve una semana, porque en ese momento Charata, Chaco hoy es otra cosa. Yo llegué a Charata, Chaco, camino de tierra. Cuando a la mañana me levanto para pegarme un baño, no se me pegaba el jabón, era toda agua, digamos, totalmente contaminada, no había agua, no había nada. Bueno, di vuelta 2 o 3 días y le dije a mi amigo de Corrientes, digo, mira, me voy de Charata, no me gusta realmente, lo respeto a vos, a tus amigos acá los chaqueños, y me volví. Y de ese momento me estaban llamando, yo estudié con gente acá de Neuquén, o que vivían en Neuquén, con el doctor Ricardo Con, estudiamos juntos, Claro. estudié con el doctor Carlos Alberto Arias, Chango Arias, que fue el que me trajo en definitiva a Neuquén, me hizo venir, estudié junto con Lorenzo Waldemar García, estudié junto con un civilista que tuvieron ustedes ahí, Camarista Corbalán, que está Claro. jubilado también, ¿no es cierto? En Toda Roca. gente que estudiamos juntos en Santa Fe, también con Bonacci, después fue Bonacci para estudiar allá. El doctor Ari me vine para Neuquén. Vine más o menos en 69, casi en octubre, noviembre. Vine, conocí Neuquén, estaba en plena ebullición por el tema del Chocón, todavía no se había producido el choconazo, pero estaba cerca, y realmente me encantó Neuquén, estaba de novio con mi actual mujer en ese momento, y bueno, fui, lo charlé, traté de convencer a mis padres, digo, bueno, tiro unos meses más, hablé con alguien, digo, esperame un poco porque tengo que convencer a mis padres que me puedo quedar acá, pero no voy a fracasar en la profesión. Es lo que hice, y bueno, seguimos así, y con mi mujer decidimos casarnos, nos casamos en febrero del 71, el 18 por civil y el 20, como era antes, por la iglesia. Yo digo el 18 y mi mujer dice el 20. Y bueno, al poco tiempo, a los 2 meses, vino primero mi mujer a Neuquén a conocer y demás. Rápidamente consiguió un trabajo, era docente, pero no quería ejercer la docencia. Y yo me vine a los 40 días después acá y me instalé, nos instalamos, realmente íbamos al estudio del doctorario donde estuvimos viviendo durante 2 meses también, hasta que conseguí alquilar, y con garantía que me prestó la gente, digamos, que rápidamente nos conocimos aquí en Neuquén, y comencé a ejercer la profesión. Y el doctorario ya compartíamos la actividad política desde que estudiábamos, estábamos en el movimiento universitario peronista, el MUP, por lo tanto vinimos acá y seguimos militando en el peronismo. Él estaba muy, digamos, metido, llamándole en buenos términos, en esa actividad. Yo lo acompañé, pero necesitaba en su momento cubrir el estudio, y tomé contacto rápidamente con usted de la UOCRA, que venía ya habiendo tomado contacto antes. Porque no nos olvidemos que el 14 de marzo terminó todo el periodo del choconazo, ¿se acuerdan? En su momento, y de ahí lo primero que cambió fue toda la conducción de la UOCRA, que en ese momento no había conducción prácticamente en Neuquén,
y vino toda una conducción de la zona de Entre Ríos, ¿no? Vinieron acá a Neuquén. Entonces yo tomé contacto con ellos, se instaló en el área del Chocón, que no había, primero la Dirección Nacional del Trabajo, cuyo primer director fue el doctor que ustedes han conocido, Federico Rúa, que venía de Roca y que terminó siendo fiscal de Estado e integrante del Tribunal Superior después de Neuquén. Y la UOCRA se abrió un local allá en la Villa Temporaria, en la cual estuve trabajando mucho tiempo y realmente fue un inicio muy, muy feroz, muy violento de mi carrera, porque prácticamente cubría toda la provincia, porque el Chocón era Chocón Cerro Colorado, había que atender todo. En aquel momento las jurisdicciones eran Neuquén y Zapala. Recién en 1972 se creó el juzgado en Cutralcó. Cuando se instaló el juzgado en Cutralcó, yo abrí una oficina también en Cutralcó para atender, porque tenía Cerro Colorado que quedaba más cerca para ir a Cutralcó. Y, Oscar, y bueno, ese lo comencé a atender como 20 sindicatos más o menos. Y lo mejor que puedo lograr es ser fundador de 2 sindicatos, acompañar la fundación, que uno es el Sindicato Gastronómico, la Unión de Trabajadores Gastronómicos, que se creó en el 71-72, ¿no es cierto?, acá en Neuquén, y yo los participé en la fundación con en su momento el secretario, que ustedes lo habrán conocido después porque era mozo, el secretario general, pero después le fue muy bien, que era el señor Barros, compañero Barros, que después tuvo roticería y al final teniendo una inmobiliaria que hoy la tiene su hijo, que es Barro Inmobiliaria en Neuquén. Y en el área de los ceramistas, yo participé en la fundación del sindicato con un señor de apellido León, un compañero de apellido León, que se creó en 1980 cuando se instala Sanón en Neuquén en ese momento. Es decir, los gringos venidos desde Buenos Aires, donde tenían, se acuerdan, el parque famoso cerca del aeropuerto, y vinieron acá, creamos el sindicato, yo tuve muchos años en el sindicato, uno de los que estaba en el sindicato es quien hoy es el secretario general del Sindicato de Empleados Jerárquicos de la Actividad del Petróleo en Neuquén, Arévalo. Manuel Arevalo. ¿Cómo era el ejercicio de la profesión por esos tiempos? Sobre todo porque después la democracia sufrió un duro golpe con los militares y demás, y vos por un tiempo seguiste siendo también abogado de los sindicatos, ¿no? Te comento. Primero, cuando yo llegué acá, digamos, matriculé, en su momento la matrícula la llevaba al Tribunal Superior de Justicia, ¿no es cierto? Y en el año, en 1972, se sale la ley 685, ¿no? En el cual se crea el Colegio de Abogados, ¿no? Con la obligatoriedad de la matrícula que lleva el colegio. Nunca me olvido de esa discusión. Yo tengo la matrícula 51, ¿no? En Neuquén. Y participé de esa discusión que era en el que se famoso Cine Belgrano, que existía en Neuquén, que era del lado sur. En el Bajo. El Bajo, del lado del Bajo, el Cine Belgrano, y ahí se hizo la reunión, que uno era jovencito, tenía 20 y pico de años, y participaba el padre de Ricardo Con, el padre de Luzuriaga, participaba el doctor Fune, Orlando Lucio Fune, el hijo de Orlandito, que ahora es abogado, el doctor Aromán, el doctor Correa, todos abogados, digamos, ya ilustres en Neuquén, y fue una muy linda discusión, aprendimos bastante, y se crea el colegio. Y yo estaba participando en la actividad política. En ese momento, hasta el 73, no había muchos problemas en la actividad política, porque si bien había un gobierno militar, no había mucha interferencia, y no se olviden que no, que ella estaba gobernando la familia Zapac, ¿cierto? Porque a partir del 70, 71, asumió Felipe Zapac, Salvatore y demás, hasta que vino la elección en 73, que después la ganaron, ¿no? Con el doctor Romero. Y bueno, así que yo estuve participando sin ningún tipo de tranquilidad. En el año 73 se construyó
una obra muy linda que es Ministro González 450, que es el de la Unión Obrera de la Construcción. Yo empecé a trabajar después de estar con ARIA, me fui a trabajar con el doctor Orlando Lucio Funes, ¿no? Quien me pidió que fuera a acompañarlo. El doctor Arias me pidió que yo lo fuera a acompañar, porque él tenía 2 abogados más allá adentro. Lo fui a acompañar y empecé a viajar a Roca, donde tenía muchos clientes, el doctor Funes en ese momento. Atendían, bueno, son cuestiones que en su momento se puede charlar, pero tenía muy buena... Y me tocó empezar a viajar a Roca. Me tuve que inscribir también en los colegios, de Roca y demás, de Río Negro, mejor dicho. Y bueno, en la actividad política participé activamente en la campaña. En el año 73 yo fui primero asesor del bloque del FREJULI, el Frente Justicialista de Liberación, y posteriormente por ruptura del bloque quedé como secretario de la mayoría del bloque, y ahí sí después comienza en el año 76 un periodo nefasto, digamos, con todo lo que pasó en la época del proceso militar. Yo ya tenía adentro a mi gran amigo Chan Guaria, que lo habían prendido justamente el 24 a la noche, viajando del tren de Bahía Blanca, ¿no es cierto? Y otros compañeros también ya estaban detenidos, algunos acá en la, 19, en la 9, otros estaban en Rapso, ya estaban en Rapso. Así que bueno, vivimos momentos muy difíciles. Yo estuve prácticamente meses y meses dando vuelta, digamos, que me citaba la Policía Federal para preguntarme, y fundamentalmente les explico por qué. Hay un caso típico de lo que pasaba en aquel momento. En el año 74-75 fue intervenida la Universidad del Comahue, vino este famoso rector, no me acuerdo totalmente ahora el apellido, pero muy conocido, de Bahía Blanca, realmente al servicio, digamos, del sector de la AAA, ¿no es cierto?, y demás, y empezó a despedir a todos los sectores, digamos, de la izquierda peronista que convivían dentro de la universidad. Marta Desea, un montón de gente y demás. Y yo tomé el juicio, para iniciar ante el juicio ante el juez federal, para, digamos, pelear por la situación de ellos, desde el punto de vista jurídico, de ese despido que se había hecho, digamos, sin ningún tipo de sumario ni nada, iniciante el juzgado federal. Claro, cuando viene el golpe, el 24 de marzo, toman conocimiento de todas las causas que había, y a mí me llamaban fundamentalmente por eso, ¿no? Porque ahí había 15 que tenía yo, de los cuales, de esos 15, yo cometí un error que le digo a los abogados que no cometan, pero fue un error sano en su momento. Como yo tenía 3 de ellos que ya se habían ido, ¿no es cierto?, al exilio, ¿qué hice yo? Fijé el domicilio legal en mi estudio. ¿Y dónde fijé el domicilio real de esas 3 personas? En mi casa. Entonces, cuando ellos acceden rápidamente a las causas del federal, aparecen y me llaman. Dice, este domicilio, dice, ¿dónde está fulano, fulano? No, vive, ¿cómo no vive si tiene domicilio real es este? Entonces, mire, yo expliqué, digo, yo cometí un error, fijé acá, pero no tan bien. Así me tuvieron 4 o 5 meses yendo a la Policía Federal, yendo y viniendo, sin ningún problema, pero tuve que cumplir. Y bueno, después vivimos todo el periodo y yo aguanté 2 años en la UOCRA, ¿no es cierto?, hasta que la UOCRA fue intervenida, ¿no? Fue intervenida fuertemente y me tuve que ir de la UOCRA. No obstante eso, seguí manteniendo el 95% de la gente que me conocía del Chocón, de Cerro Colorado, de toda la UOCRA, por todo lo que yo en su momento había implementado, y porque, bueno, como abogado en su momento que me interesaba tanto esto, yo hice una aplicación muy dura, ¿no es cierto?, de la ley 17258, que es la famosa ley del Fondo de Desempleo, no del Fondo de Cese Laboral como hoy, que después la modificaron casualmente a raíz de la falta de previsiones que habían tomado antes, que eran los famosos causas de día caído. Y yo ya en los juicios, supongamos, le reclamaba a usted 200 pesos por horas adeudadas, que que el otro, y después reclamaba el pago del Fondo de Desempleo más los días caídos.
Y si el juicio duraba 2 años, había 2 años de días caído cuando se lo ganaba. Vieron que después la limitaron la ley, pusieron mínimo 30 y máximo 90 días caídos, y tuvo eso que ver por todas las causas que hubieron, fundamentalmente en el área de Neuquén, ¿no es cierto? Porque fue el impacto nacional que hubo, y entonces yo seguí manteniendo un trabajo realmente importante dentro del tema de la Unión Obrera de la Construcción. Y los demás gremios seguí manteniendo como es, la actividad, dentro de los 20 gremios que tenía, la CGT, yo estaba en la CGT, digamos, de Ubaldini, trabajando con ellos, y además porque participaba políticamente con ellos. Así que tuve una realmente importante vida en la actividad laboral y lo hacía en toda la provincia. Yo viajaba a atender el sindicato en Chosmalal de municipales, y el camino era todo de tierra, había que ir por Zapala, Cobunco, bajar del Agrio, no estaba la ruta a La Laja, y a todo camino de tierra hasta Chosmalal, ¿no? Tenía un Renault 12 que sufría bastante, pero bueno, llegábamos y vivía 2 o 3 días en Chosmalal, y así fui trabajando toda la provincia. ¿Había Realmente, muchos abogados laboralistas en esa época? no, éramos muy, o sea, que hacían laboral, el único era yo. El resto hacía, digamos, compartía, digamos, como era antes, vio que había poca especialización. Antes la gente se dedicaba, digamos, Multifunción. civil, laboral, de acuerdo si el cliente, no cliente y demás. Había un abogado que hacía mucho laboral, un gran amigo extraordinario, el doctor Salman, que era el que más litigaba en la parte laboral, litigaba mucho en Roca, el doctor Salman. Bueno, lo dijo trabaja en Fiscalía de Estado, que está por recibir, Sí, sí, sí. uno es médico, además, un excelente el catamarqueño, porque en aquel momento eran el doctor Correa era catamarqueño, el doctor Armando de Villa María Córdoba, el doctor Salman eran de Catamarca, el otro venía, los únicos acá que era abogado con domicilio acá era Jorge Brillo y el negro Mena padre, ¿no es cierto? El resto éramos todos de afuera, habíamos venido a vivir acá, el doctor Orlando Funes había venido de Santa Rosa, provincia de San Luis, y así, digamos, con todo lo que estamos acá dando vueltas, era catamarqueño. Oscar, Así que fue una vida muy, muy interesante, muy linda, por la cual yo pasé en el ejercicio de la profesión acá. bien. Y entonces yo les quiero comentar qué es lo que yo pasé, digamos, tuve hijos y demás, y lamentablemente no los pude creer o sea, no los pude, digamos, estar criando como correspondía, suerte por mi esposa, porque yo estaba metido totalmente en la parte laboral, en la actividad política, en el deporte. Yo venía de ser un jugador de primera división de San Martín, de Montevideo, y yo cuando vine acá, ¿no es cierto?, entré en la UOCRA enseguida, y rápidamente logramos, me fui a la actividad futbolística y creamos la primera vez en Neuquén, ¿De ¿cierto? qué jugabas, Oscar? Yo jugaba delantero, pero ya cuando fui creciendo en la edad empecé a jugar de marcador central, como pasa siempre. Pero vine a jugar delantero. Como la Y película creamos, de Sacheri, que el bueno, 9 pasa a ser 2. claro, y bueno, a mí un poco me atraía el apellido, Oscar Macei, de Central, Rodríguez Central, que fue uno de los Claro, había un primeros jugadores que jugador. se fue a jugar al Sampdoria, a Italia, junto con Cucharoni, allá en los años 50 y pico, ¿no es Y que le cierto? hizo goles a Boca también, sí, Exacto, y se igual llamaba que Oscar usted. Macei, Oscar Alberto Macei. Bien. Bueno, entonces le decía, y creamos un club, Matequín era una empresa constructora, y con todos los delegados nos apoyó la empresa y hicimos el club Matequín, y entramos a jugar la primera vez. Así que yo jugaba con los delegados de la UOCRA, teníamos un equipo. Bueno, al poco tiempo, en el 73, participo en el Club Independiente, que eran los clubes en el centro, y a Carlos Chetoría, 48, que está el Banco Francés hoy. Ahí estaba la sede, yo participaba mucho, ingresé a la comisión, me mandaron al Tribunal de Pena de la Liga Deportiva Neuquén, estuve en la Liga Deportiva del Tribunal de Pena, de ahí seguí trabajando y entré en la comisión directiva del club de la Liga Deportiva Neuquén, cuando el doctor Ortiz era presidente, y de ahí comencé a trabajar fuertemente porque no podían convivir en Neuquén la Liga Zapala, la Liga Cutralcó,
y Plaza Huínco y la Liga de Neuquén. Entonces no había entidad futbolística con respecto a lo que pasaba en la vecina Río Negro y fundamentalmente en Chipoleti y Roca. Empecé a trabajar en la integración, yo en el 77-78, hablé con la gente de Zapala, con la gente que acá, hicimos un primer torneo de integración, y de ese torneo de integración los convencimos charlando y hablando en todo ese momento, y creamos la Liga de Fútbol de Neuquén. Con desaparición, Lifune. Creamos esa liga, digamos, con ámbito en toda la provincia, desapareciendo las otras 3 ligas que existían. Y fui el primer presidente, digamos, de esa liga, y estuve 2 veces consecutivas, fui vicepresidente segundo del Consejo Federal de Fútbol, cuando el presidente era Don Propato, ¿no es cierto?, en la época de Grondona también. ¿Y tenías que ir a la AFA? Sí, viajaba yo acá, toda la semana viajaba. A Viamonte. Todo pago, obviamente, pero en ese momento viajaba. Paraba en el Hotel Columbia, me acuerdo que ahí me recomendaba Don Propato que tenía que parar. Y todo muy bien, muy, muy lindo, hasta que, bueno, ya cuando fue en el 83, me presenté a candidato a gobernador, tuve la actividad política y demás. Bueno, seguí la liga, me pidió que quedara 1 año, 2 años más, y ya después renuncié, porque además de eso, también estaba yo en el colegio de abogados. Fui secretario, vicepresidente, presidente, bueno, de ahí en adelante. Es decir, no me daba tiempo para cumplir con todas las actividades, ¿no es cierto? Oscar, me interesa mucho esa faceta tuya tan proactiva. ¿Qué pensás vos? Ya es una pregunta más personal, que te ha llevado a ser tan, pero tan activo a lo largo de tu vida. ¿Qué componente personal sentís que ha sido tu motor? Mire, yo siempre lo analicé y fue lo que me impusieron mis padres. ¿Sabe por qué? Yo terminé el primer inferior, digamos, del primario, en la escuela primaria, y antes de entrar al secundario, mi madre y mi padre me dicen, bueno, ¿te gusta la banda infantil? Sí, bueno, se va a quedar la banda infantil en Montevideo. Me fui a la banda infantil. Jugaba al fútbol yo, jugaba en las inferiores, iba a jugar al fútbol. Y además, mi mamá dice, ¿te gusta hacer dibujos? Sí, bueno, te voy a llevar a la escuela de dibujo. Así que yo iba a la mañana a la escuela de dibujo, ¿no es cierto? A la tarde iba al colegio secundario, que tenía 3 cuadras de mi casa. 3 veces por semana, 4, iba a practicar fútbol con respecto a eso que tenía. Y de paso estudiaba también, ¿no es cierto? Y tenía la banda infantil. Entonces, tuve una actividad plena, no tenía tiempo a hacer absolutamente nada, porque hacía una cosa, terminaba la otra. Y eso me llevó a ser proactivo, como le llamamos hoy, en aquel momento, y por eso mientras estudiaba, venía a jugar al fútbol yo, porque el club me pagaba los pasajes y todo, yo venía los viernes a la noche, jugábamos el domingo en la Liga Corralense y después la Liga Belvillense de Fútbol, ¿no es cierto? Y me volvía el lunes a la mañana temprano a Santa Fe. Viajaba para jugar y yo practicaba allá, ¿no es cierto? Y me iba a practicar, me permitían, en la cancha de Unión, y después me iba a practicar también en una reserva que había en la calle Freire en Santa Fe. Entonces, digamos, todo eso me llevó a ser muy proactivo, y cuando vine acá, bueno, con mayor razón, porque como encontré con la profesión que había que ejercerla de una manera que nunca la había podido ejercer en mi pueblo, viajando permanentemente por todos lados, audiencias, había que hacer la demanda, contestarla en aquel momento, bueno, por supuesto no era como es hoy, había que verlo con la Lexi, con la Olivetti. Bueno, con Olivetti, con la Remington y demás. Bueno, yo siempre me acuerdo de Olivetti porque el doctor Tarán, en el año 90 y pico, cuando yo iba al Tribunal Superior, bueno, vamos a hacer ahora, en el 90 tenemos que hacer la capacitación. ¿Para qué dice? No, no, yo sigo con Olivetti, y él sigue con Olivetti. Pero además les quiero decir lo siguiente. En aquel momento yo aprendí mucho, muchísimo, ¿no es cierto? Y que más me incidió para seguir la laboral fue el doctor Julio Argentino Ruiz. Fue el primer abogado laboral cuando se crearon los juzgados laborales. El primer juez laboral en Neuquén fue el doctor Julio Argentino Ruiz, que vino del Chubut. Y que al poco Muy tiempo... reconocido en Cipolletti.
Cipoletti fue camarista ahí, ¿no es cierto? Y después vino otro también reconocido en Cipoletti, el doctor Bulgeroni. O sea, doctor Bulgeroni, doctor Ruiz, y yo aprendí muchísimo con ellos, porque eran jueces, digamos, no sacasentencias, sino que le explicaban en la audiencia, cómo era, cómo hay que hacer, a los Hacían jóvenes. docencia. Hacían docencia, hacían docencia. Y a mí con el tema de la docencia, y con el doctor Ruiz, me tocó un hecho muy particular, que muchos lo saben y otros no. En el año 1975, promuevo una demanda yo, de un señor Méndez, que vivía en Chipoletti, contra una firma Tresalet, constructora de Neuquén, que era un desastre, ¿no es cierto? No cumplía con nada, absolutamente con nada. Hago el juicio laboral. Gano el juicio laboral con recibo en blanco, ¿no es cierto?, que había presentado la empresa, impugnado todo. El doctor Ruiz hace una sentencia maravillosa, ¿no es cierto? Gano el juicio. En aquel momento no había Cámara de Apelación todavía. ¿A dónde recurro? Me voy al Tribunal Superior. Directamente la apelación al Tribunal Superior. Apelación. Voy al Tribunal Superior, y me sacan un fallo increíble, de 5 miembros, diciendo, ¿no es cierto?, que en el caso del actor no había acompañado la copia, ¿no es cierto?, el duplicado del recibo suscrito en blanco. Bueno, cuando saco la sentencia, el doctor Ruiz la había visto y me dice, esto realmente no les da la cabeza, ¿cómo le decir esto? Y bueno, no, recúrrala, me dice al Tribunal Superior, me dice, a la Corte. Bueno, y hago el fallo, recurro ante la Corte. Las cosas que le dije al tribunal, ¿no es cierto? Y muy duras los términos que usé, mal, todo esto y demás. Entonces, me agarran, me tachan todos los textos, me dan 5 días de arresto, ¿no es cierto? 5 días de arresto en mi domicilio, con control policial, me mandan la causa a la fiscalía. A la fiscalía. ¿Quién estaba de fiscal? El doctor Macome. Bueno, voy al doctor Oscar, vení, nos conocíamos acá. Mirá, rectificate con este tema penal acá. Digo, no solamente me voy a rectificar, sino que voy a ratificar lo que digo y voy a ampliar. Porque esto, porque lo otro. Bueno, pasa todo esto, pasa sentencia y me condenan 30 días por desacato. Recurrimos con una abogada que había acá, una veterana abogada que había estado en el federal, recurrimos a la Corte Suprema, recurrimos todo eso al Tribunal Superior, la causa penal, obviamente, y el doctor Ruiz se excusa, estaba el doctor Julio Argentino Ruiz, estaba ya en el tribunal en ese momento, en el 77, el Tribunal Superior, en la época del proceso, y me confirman 30 días, soy el único abogado de Neuquén en la historia que tiene una condena. Figura penal que desaparece. Oscar, te voy a pedir, por favor, que hagamos una breve pausa y retomamos en un instante. No. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Ahí hacemos una pausa y seguimos. Estabas contando que fuiste víctima de una suerte de persecución en tiempos de sí, resistencia te comento, a un fallo injusto. Claro, fueron 30 días, pero era sin arresto. Lo que tuve primero son los 5 días de arresto domiciliario. Eso fue dispuesto por el propio tribunal. Tuve la ventaja, como el doctor Frete, Julio Argentino Frete, era el abogado de la policía, y a su vez era el abogado de la empresa Imprelino Soliazo, con la cual yo litigué toda mi vida durante la época, digamos, de la construcción, porque era el abogado precisamente de la empresa, en el Chocón. El doctor Frete lo que logró es que yo iba a cumplir, que no iba a estar fuera de mi casa, pero no me sacó la policía de frente a casa, ¿no? Y eso realmente fue realmente importante, pues yo lo veo un policía de frente a mi casa y demás. En lo demás fueron los 30 días que me dieron, pero eran sin arresto. ¿No es cierto? 30 días fueron una condena, insisto, de una figura penal que gracias a Dios ha desaparecido. Bueno, esa fue un poco la historia
de ese momento tan particular y bueno, porque otros abogados han dispuesto, qué sé yo me acuerdo el doctor Horacio Ahumada, y perdí el término, pero el doctor Horacio Ahumada dijo en su momento, vengo a recurrir esta reconchuda resolución, ¿no es cierto? Y el Tribunal Superior lo llamaron, y el doctor Ahumada dijo, perdón, me equivoqué, y agarró y se rectificó, cosa que yo no hice. Y bueno, el doctor Funes me decía, este es un tema de juventud, andá, así. Bueno, Orlando, no voy a aflojar. No aflojé y bueno, es parte de la experiencia. Así que, bueno, esa fue la parte más importante. Después ya entré prácticamente de lleno en la Bien. actividad. Oscar, me interesa recorrer un poquito tu faceta docente. Sí. ¿Qué te llevó a abrazar la actividad docente? ¿Por dónde empezaste? ¿Qué desarrollo has tenido en esa área? Bueno, la verdad, cuando yo fui a la Cámara en el año 89, un poco cansado, desilusionado de la actividad política en ese momento. No se olviden de que yo había sido diputado en el 85 por el Partido Justicialista y en el 86, 87 nos fuimos creando un JDP, Justicia, Democracia y Participación, con un grupo de compañeros, renunciando yo como presidente y después renuncié a la banca también, ¿no es cierto? Porque dije que la opción si del diputado o del partido, bueno, no quise discutir eso y me fui también. Entonces, un tanto desilusionado, me fui, no acompañé la campaña de Menem, por supuesto, porque yo estaba totalmente desilusionado con lo que Menem había hecho rompiendo la renovación, y Salvatori, el ingeniero Salvatori, que era gobernador en ese momento, me propuso ante la Cámara, me llamó. La Cámara tenía en ese momento 4 miembros, se había creado con 3 y después se había reformado que tenía que ser 5. Y nunca nombraron el quinto. Así que entré como quinto, digamos, integrante de la Cámara y ahí sacaba sentencia y estudiaba. Y me entró la gana de ser docente. Y que fue a partir del año 89 que entré, digamos, en la Cámara, ¿no? Noviembre del 89. Bueno, y ahí estuve, y en el 91 me voy al tribunal, me convocan para ir al tribunal también el ingeniero Salvatori, y en el tribunal realmente, un tribunal realmente muy bueno para poder trabajar, el doctor Otarán, el doctor Vidal, el doctor Vidal, el doctor Macome, el doctor González Taboada, con quien les habla, y integramos el tribunal. Y a mí me empezó a gustar el tema de la docencia. Y una vez me llaman, me hacen llegar, porque ustedes no sé si se acuerdan, tomaron conocimiento, obviamente que sí, que cuando se privatiza el honor, nuevamente, ¿no es cierto? Había abogados que estaban en el honor y a su vez, no me acuerdo en el apellido, daba clase, estaba a cargo de la cátedra de Derecho del Trabajo en la Universidad del Comahue, Facultad de Derecho. Y cuando se va a Buenos Aires, venía de la clase de Buenos Aires, una vez por mes, qué sé yo. Entonces, no lo querían el tema de eso en la facultad, me llaman para ingresar. Ingreso como docente, como profesor a cargo de la cátedra, no como titular, que eso lo rendí recién en el 99, fui profesor titular, rendí concurso con el doctor Caponfila, con 2 más que en este momento no recuerdo, 3 profesores de Derecho del Trabajo de Buenos Aires, y estaba junto con el doctor Cosentino y el doctor Natali, el doctor Cataldi, juntos los 3. Y bueno, realmente me encantó la docencia, me encantó. Y creo que puede transmitir algo muy especial, porque hoy hablo con todos los alumnos que han venido y litigado en los tribunales después, ¿no es cierto?, y demás, hasta el día de hoy. Yo tenía un concepto de la docencia, que era el siguiente. Lo primero que le dije a los alumnos, primero, ¿qué apuntes? No hay apuntes acá. Todo se estudia por los libros. Libertad el libro que ustedes quieran. Le di una docena de libros, de hecho el trabajo, en su momento, de Mancini, de Fernández Madrid, de lo que quieran. En su momento, ustedes elijan el que elijan.
A mí lo que me interesa, ¿no es cierto?, es que no me vengan a decir que las vacaciones, sí, si tiene tanto es de 1 a 14 días. A mí me importa que ustedes manejen el concepto. ¿Qué son las vacaciones? ¿Qué son las indemnizaciones? ¿Qué es tal cosa? ¿Qué es la otra? El concepto, no la memoria de todo lo que dice, porque eso es lo que va cambiando permanentemente y ustedes lo que tienen que saber es el instituto al cual están ustedes relatando. Y bueno, me encantó realmente la docencia. ¿Qué te encantó? La relación primero con los alumnos, la mayoría gente joven, hombres y mujeres, mucha gente grande también acá en el Comahue, gente que estaba trabajando y a su vez le permitía poder seguir estudiando, y esa forma de estar expresando y aprender cada día más, ¿no es cierto? Porque también uno no solamente está enseñando, sino que a su vez tiene que aprender cada día más y estar al día cada día más, le diría más al día de que ser juez, más al día. Porque uno tiene que estar pensando si realmente es serio y es responsable. Muchas veces hemos charlado con Douglas Price, ¿no es cierto?, que nos conocemos bien de aquella época. Tiene que estar pensando de que si un alumno me pregunta, doctor, ¿vio ese fallo de la Corte Suprema? Y yo le voy a decir, ¿qué fallo? ¿Cómo que fallo? Yo tengo que estar conociéndolo antes que el alumno y explicarlo por qué tal circunstancia. Así que eso me llevó a estudiar mucho, a poder trabajar con la gente más joven en general, ¿no es cierto?, y estar permanente a disposición. Y haber sido, en mi concepto, exigente en la materia, ¿no es cierto? Porque siempre le decía, primero, le digo, dos caminos. Hay uno que se llama el abogado ramos generales, con todo el respeto que tengo con eso. Hoy la cosa está cambiando. Hoy hay que trabajar por la especialización. Hoy hay que ser tributarista, administrativista. Hoy, como abogado ramos generales, que es lo que está ocurriendo, van a tener, se dedica a ramos generales, la gente hoy buscaba un juez o una jueza un abogado o una abogada de familia, un abogado o una abogada tributarista, un abogado o abogada de derecho administrativo. Así fue buscando la gente. Entonces le explicaba eso y lo tomaron muy bien. Y tiempo después, y sigo todavía recibiendo en mi correo, consultas de aquellos alumnos y alumnas y demás, han tomado distintos caminos en lo que uno lo orientaba como forma de un mejor ejercicio de la profesión. Y además, una cuestión que enseñé mucho y que lamentablemente hoy de todos lados saben cómo es. Yo le digo, mire, en mi época yo ejercía la profesión, tal forma y demás. Y cuando me hablaba un abogado y me decía, Oscar, mirá, se me vence el plazo mañana, ¿puedo ampliar 5 días más? 3 días más. Por teléfono decíamos, sí, dale nomás, y yo prestaba la conformidad cuando lo traía el colega. Digo, hoy ha cambiado tanto, ¿no es cierto?, que uno lo que más ve en los juzgados hoy es la prevención de instancia, el no cumplimiento, la rebeldía, todo esto acá, porque es imposible en la gran, digamos, discusión que existe por una cantidad de abogados que excede las satisfacciones que requiere la oferta, ¿no es cierto? Y esto nos lleva a que esa relación haya cambiado. Y yo trataba de impulsar eso a los alumnos, que eso no tenía que cambiar, porque se perdía mucho de lo que realmente debe ser la situación, más cuando nuestra profesión era permanentemente, y es permanentemente, digamos, discutida en cuanto a la calidad de cómo se la ejerce, ¿no? Oscar, te pregunto, ¿qué es lo importante para vos para decirle a los abogados jóvenes en su relación con los clientes? Los clientes, bueno, yo siempre parto de una base. Yo en mi vida laboral nunca cobré una consulta. Pero bueno, la consulta está prevista en la ley, la normativa, están los JUS, están todo esto, una ley. Yo siempre lo que decía es, con sus clientes, recibirlo, atenderlo, decir si realmente están en condiciones, no están en condiciones de poder sacar adelante un tema como esto. Máximo, le digo yo, cuando hoy son temas de mucha especialidad. Entonces,
Si ustedes no están en condiciones, le deben decir a la persona que atienda, por primera vez, mire, no lo puedo atender y decirle, puedo recomendar una colega o un colega. Y si ya es un cliente, bueno, al cliente como tal, que se supone que vienen trabajando de antes, cuando tienen algún problema tendrá que explicarle racionalmente cómo es. Y en general, lo que uno pensaba, yo nunca lo hice. Yo siempre a mi cliente le decía, mire, si usted lo que quiere es hacer un juicio para demorar los 5 años, yo no atiendo eso. No atiendo porque yo los plazos los respeto, los cumplo, respeto al colega, respeto esto y respeto a lo otro. Entonces, en esos casos, directamente yo le decía, esto es imposible de ganar. Acá hay una indemnización que le reclaman, si usted no paga, esto va a terminar pagando de acá uno, ¿eh? Más intereses, más esto, más lo otro, más honorario. Y bueno, en ese aspecto yo era suficientemente claro, nunca tuve problema con respecto a eso y lo manejé bastante bien en toda mi actividad profesional, ¿no? Y lo trasladé inclusive a mi hermano, que hoy ya está también ejerciendo poco porque está jubilado también, ¿no? Claro. Así que, bueno, creo que eso es importante. Y, y bueno, y después yo les quería decir algunas cosas que he aprendido, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el ámbito de la justicia yo les quería resaltar para que vean y lean dos casos fundamentales, por lo menos que yo tuve en el tribunal. Uno es un caso Hermosilla, ¿no es cierto? Y uno es un caso Valenzuela. Yo le voy a leer ahora los fallos. El de Valenzuela es el que más me interesa porque está comentado en la revista La Ley por el doctor Vidal Campos, ¿no? Era un momento donde había que declarar o no de oficio la inconstitucionalidad. Yo en esos dos fallos declaré de oficio la inconstitucionalidad. En el segundo caso, el de Valenzuela, la Corte de Buenos Aires venía diciendo que no podía declararse la constitucionalidad, la Corte respaldaba más y yo lo hice. Por eso el comentario del doctor Vidal Campos es realmente alentador, donde realmente es un halago para mí como profesional y como miembro de la justicia en su momento. Y después un tema importante que yo lo saqué en el caso de Hermosilla y también en Valenzuela, es un hecho que hoy la gente desconoce. La ley 1406 de casación, ¿no es cierto?, que la gente no sabe ni cómo salió, porque salió en el 83 esa ley, todavía en periodo, digamos, de no gobierno constitucional. Esa ley de casación, hubo un proyecto presentado desde el tribunal del momento, un proyecto que venía de Fiscalía y un proyecto del Colegio de Abogados. Yo, como estaba en el Colegio de Abogados, el doctor Alomán y demás, estuvimos trabajando, y de quién le hicimos tener nosotros un mejor proyecto, con el doctor Augusto Mario Morelo. Realmente hablar de Morelo es hablar. Exacto. Entonces, cuando nosotros lo hicimos, y a mí me lo había explicado, me acuerdo, entonces cuando llegué al tribunal, rápidamente agarré. La gente que hacía, en el caso del absurdo, ¿qué hacía? Planteaba el recurso de nulidad. De nulidad. Me he dado cuenta que cuando la norma la hizo en la 1406 el doctor Morelo, el caso del absurdo, en la evaluación de la prueba, está en el artículo del recurso de inaplicabilidad, artículo 14, inciso 14 o 15, inciso C, y no en el artículo 18, que es por la nulidad. Entonces, yo, siguiendo el primer fallo que hubo, esto fue la autoría Vázquez en el 88. Yo lo instrumenté, lo amplié, hice toda la historia del doctor Morelo y demás en el año 91 y después lo hice también en el año 97. Es decir, son para mí los dos fallos históricos más importantes que me ha tocado trabajar, porque eran fallos importantes, rompiendo con toda una situación que atravesaba y demás. Y después tuve, bueno, infinidad de fallos realmente importantes. Yo era una persona que trataba siempre de consensuar con el resto de los vocales, porque es un cuerpo colegiado, hay que trabajar así. Pero cuando llegaba el momento decía, bueno, uno toma una definición y da sus argumentos. Por ejemplo, yo personalmente peleé ante la Corte, peleé en buenos términos, digamos, con el doctor Ricardo Con también, el caso de la prescripción. La Corte, ¿no es cierto?, desde el caso Filcrosa, a nuestro caso, digamos, administrativo, desconociendo que nuestra ley de procedimiento administrativo establece 5 años de prescripción,
no tomaban en cuenta la prescripción de la ley nacional. Entonces, cuando uno de acá decía que no estaba prescrito, la Corte decía, está prescrito por caso filtro se llama. Y nosotros recurríamos ese fallo, ¿no es cierto? Sacábamos nuevos fallos, hacíamos nuevos recursos con nuevos argumentos. Y bueno, tuvimos la suerte de que después cuando se modifica el Código Civil y Comercial, precisamente la prescripción en el caso del orden público se rige por una ley especial y no se rige más por el Código Civil. Con eso también fue un triunfo de la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Así que un tema importante. Oscar, ¿qué características debe tener un buen juez, a tu parecer? Y un buen juez, yo tengo una definición que siempre tomé y la voy a dar porque es lo que yo aprendí del doctor Morelo. ¿Cuál es el perfil de un buen juez en la edad de las garantías? Era la era de la garantía, donde la actividad jurisdiccional no puede ser considerada de modo estático, sino que debe permitir incluir los fines implícitos y explícitos en los ordenamientos que una interpretación funcional los recrea constantemente. Esto lo rememoró el doctor Berizonce en el aniversario del fallecimiento del doctor Morelo. Es decir, no puede ser un juez que interprete estáticamente una norma, sino la está, digamos, abriendo a una interpretación acorde a las distintas realidades que se van dando, siempre en el marco de lo estrictamente legal y constitucional. Esto, digamos, si un juez se apega y dice la ley es la ley y no incurre en buscar una interpretación acorde a lo que ha existido, nunca va a hacer nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno interpreta para dictar una sentencia, para ser congruente, yo no solamente tengo que estar interpretando lo que dijo el que me viene a recurrir, yo también interpreto lo que me está diciendo y lo que me dijo el demandado. De eso hago una congruencia total y puedo decir, si bien acá el juez no tuvo en cuenta esto, congruentemente hay que tomar en cuenta que fue un tema de debate porque lo introdujo el demandado. Por lo tanto, no estoy fallando algo fuera del debate, sino que estuvo en el debate y yo me apegué solamente a esto. Y una interpretación congruente, no estática, sino en base a esto, saco esta sentencia. Así que, digamos, bueno, más allá de la concepción ética y demás que debe tener un juez, porque la independencia no solamente es una palabra de decir, yo soy independiente, Cruz Roja de Avellaneda, pero también no hay que decir, soy independiente, no, soy independiente y tengo que demostrarlo en los fallos, en el hablar ético, en cómo interpreto y cómo estoy resolviendo. Y qué coherencia guardo, ¿no es cierto?, con los fallos que uno va dictando permanentemente, aunque sea a través de los años. Bien. Así que mi concepto es eso, ¿no? Y una cosa que quiero tirar, o sea, el concepto es, una cosa es juez unipersonal y otra cosa es ser juez de un cuerpo colegiado, de 2, de 3 o de 5. Y en eso por ahí resulta difícil entenderlo. Cuando un juez dice, yo dije esto y no cambia. No, no, usted dijo esto, pero usted vive en un conjunto de un cuerpo colegiado y se debe debatir y discutir y demás, y puedo convencer o no puedo convencer. Esto ocurre fundamentalmente en el área penal. Hoy cuando usted tiene un tribunal de impugnación, que son 3, o delitos que exceden los 3 años y que también son 3, y obviamente que se charla para ver cómo interpreto lo que dijo fulano, lo que dijo sultano, lo que dijo la defensa, la fiscalía y demás. Y si no se interpreta, hago mi fallo, me posturela y la dejo salvada, digamos, en la sentencia, ¿no? Bien, Oscar, hay algo de tu persona que me llama particularmente la atención y es que a pesar de haber recorrido tanto camino en la arena política y luego haber recalado en una función tan importante dentro del Poder Judicial, has preservado mucha credibilidad. Cuando hoy parecería que incurrir o abrazar la función política ya fuera síntoma de pérdida de credibilidad o de confianza. ¿Qué entendés que ha hecho en vos a esa persona tan creíble, ese capital que tenés, que casi todo el mundo coincide, ¿no?
y seguir los buenos ejemplos. Yo he tratado de seguir los buenos ejemplos, que no son solamente familiares, porque mis familiares ninguno era precisamente letrado y nada por el estilo. Pero sí, yo te voy a dar una pequeña lectura. Yo aprendí mucho y de mucha gente. Por ejemplo, yo integré el primer consejo de la magistratura a nivel nacional, el fundante. Y te voy a nombrar algunos de los que yo compartí en su momento y de los cuales saqué mucho, digamos, para hacer. Doctor Comadira, el doctor Juan Geminiani, el doctor Humberto Quiroga Lavie, el doctor Diego Maíz Subiría, el doctor Garrote, el doctor Melchor Cruchaga, el doctor Juan Carlos Maqueda, el doctor Luzandi Saga. Es decir, nombro estos, el doctor Claviñone Fraga, el doctor Kipper, que en este momento sigue siendo juez y escritor, y toda gente que me llevaron a hacer entender y cada día aprender más, ¿no es cierto? Y cómo hay que trabajar con determinada entidad para mantener el grado de credibilidad y el grado de respeto. Y más allá de lo que uno realmente está impuesto de por sí, y tengo la tranquilidad, como vos decías, yo recorro las calles de Neuquén caminando y demás, y nunca he tenido problemas. Y cuando alguien pide explicaciones, me he parado en la calle y he dado explicaciones, desde la óptica en que yo he afrontado tal tema. Por lo tanto, digamos, esa es la situación y es la que he transmitido a mi familia. Yo tengo 3 hijos, tengo 5 nietas, tengo mi mujer que es doctora, especialista en género, más allá de profesora de historia y demás, ¿sí? Tengo una familia que realmente me da un lujo porque todo el mundo trabaja con esa idea y con esa finalidad y impartiendo esa credibilidad, ¿no? Bien. ¿De qué te sentís particularmente orgulloso de tu trayectoria? De ser respetado por la gente y de haber tratado de ser un buen ejemplo para mi familia, ¿no es cierto? Porque que los hijos sepan dónde mirar, que las nietas sepan dónde mirar, no por nada, sino que saber de que no van a salir a la calle y los están diciendo del padre o de la madre cualquier tipo de caso o situación. Y, y bueno, esto creo que lo que mejor me permite a mí, junto a mi esposa, digamos, convivir con mi señora más de 50 años, nos casamos en 71, ¿eh? Entonces, es realmente un hecho auspicioso y qué sé yo, es lo que trato de Bien, seguir volcando hoy mientras pueda hacerlo, ¿no? bien. Yendo un poquito al derecho laboral actual, ¿cómo ves, Sí. qué opinás de los DNU, las luces y sombras, de este proceso también de ley de teletrabajo? ¿Cómo ves esto, esta implementación que hoy aparece tan discutida, ¿no? Sí. Bueno, estamos viviendo un momento muy, muy especial. El tema de los DNU en general no voy a hablar, voy a hablar en especial del tema laboral. Me parecieron importantes porque en esta crisis todo el mundo sufre, pero a quienes más golpean es a la gente de menos recursos, a los que están en el tema laboral. Esto DNU suspendiendo, digamos, eh, los despidos sin causa, ¿no es cierto? Y demás, y ligado a la apoyatura que las empresas tienen con el acceso, digamos, a una parte dineraria para pagar los sueldos. Realmente me parece que era necesario porque estamos en una situación de emergencia. No ha sido cuestionado por la Comisión Bicameral y tampoco por el Congreso. Otros de nuevo pueden ser discutibles, yo creo que no es discutible. Y por lo tanto, digamos, no daban para hacer mucha discusión porque si no se podía transformar en un momento, mientras se discute una normativa, y más en un país como el nuestro, donde discutimos si está más canoso, menos canoso, si tiene raya a la izquierda, raya a la derecha, nunca sale, era necesario un DNU en este aspecto. Con respecto al teletrabajo, es un tema de ardua discusión. No es fácil. En general, no voy a ponerme en lo que estoy leyendo, los laboralistas, donde realmente son muy, lo parten, digamos, al teletrabajo.
Sí que estamos en una situación difícil, ¿no es cierto? Sí que estamos con mucho desempleo, teníamos de antes, vamos a tener mucho más. Por lo tanto, el teletrabajo debe ser evaluado y creo que todavía nos permite discutir esto porque esta es una ley marco. Hace falta una ley especial, que lo dice la propia ley, y después tiene que estar las normas reglamentarias y después están las convenciones colectivas de trabajo. Por lo tanto, el teletrabajo, yo en principio lo respeto para algún tipo de actividades. Para otro tipo de actividades no lo voy a hacer respetar, no me interesa. Tenemos que tener en cuenta que la gente que trabaja, no solamente la construcción y demás, porque no va a entrar el teletrabajo, pero en otras actividades que pueden estar ligadas y que quieren hacer explotar el teletrabajo, viven condiciones muy humildes, donde los lugares de trabajo eventualmente no van a reunir las condiciones, no van a reunir las condiciones. Acá todo el mundo, que lo digo con menos respeto, sabe cómo están hechos los monoblocks que tenemos, digamos, de vivienda humilde de la gente. Muchas de las tomas que se provocan hoy acá es porque hay gente que vive en lugares donde son 6, 7 de familia y no pueden vivir más dentro de dos ambientes que tienen. Entonces, hay que tomarlo bien. Una cosa puede ser el trabajo en la administración, bueno, que eso obviamente la ley esta no lo toma en cuenta, salvo que se rigen por la ley por otro trabajo, que acá está por medio del PAMI y está por medio del ANSES también, que se rige por el otro trabajo. Y están trabajando por teletrabajo en general eso. Pero yo creo que en otros tipos de actividades hay que ser muy cuidadoso, hay que ver cómo juega el tema de la ART, la ley de riesgo del trabajo también, ¿no es cierto? Hay que hacer una buena discusión de ver cómo se implementa todo el sistema de hardware, software, toda esta situación, el alcance y demás. ¿Qué es la reversibilidad? Otra situación que se da también por ahí. ¿Qué significa, claro, qué significa prestar la conformidad o no prestar la conformidad? Es decir, es un tema vidrioso en un momento muy difícil y muy complicado. Yo personalmente digo, si la ley esta que llevó adelante el gobierno tenía por finalidad solamente el tema de la pandemia, se equivoca, porque la ley va a requerir después de la pandemia, ¿no es cierto? Y el teletrabajo en muchos casos ya está. Y si la ley es para regir después de la pandemia, bueno, para que se vaya la pandemia y discutamos realmente cuál es el tema del teletrabajo. Una mayor tranquilidad, donde no tenemos la gente en esta situación y demás. Así que yo tengo mis serias objeciones a esta ley de teletrabajo en estas condiciones, ¿no es cierto? Claro. Y que hubiera una discusión mucho. Como estoy en desacuerdo con la ley de reforma judicial. ¿Y sabe por qué usted me preguntó antes? Vos nos conocemos. Sí. Es decir, acá hay un tema ético. ¿Y qué es el siguiente? Yo lo decía. Veraldi no puede estar en esa comisión, porque Veraldi es un defensor de la vicepresidenta. Es decir, puede ser el mejor de los MER, pero hay un problema ético que no se puede estar ahí adentro, ¿no es cierto? Por eso lo felicito a Gil Domínguez, que a pesar de estar puesto en la comisión, salió a objetar rápidamente lo que había puesto en la cláusula, esta cláusula Parrilli, Parrilli, mal nombre para Neuquén, porque yo me acuerdo de la privatización de YPF, que fue el que informó el tema con Menem, ahora viene el que informa y después saca las cosas. Bueno, realmente es terrible todo esto. No nos hace bien, digamos, desde el punto de vista. Entonces, la reforma judicial, donde usted ve 900 de pido cargo y demás, y vamos a entrar a regir el sistema acusatorio y los fiscales, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener? Más jueces que fiscales en un sistema acusatorio. Le pregunto, que a gente se recuerda. Yo me puse en su momento con la afinada Luz Zapal y se lo aprobaron cuando se creó un juzgado de federales San Martín de los Andes. Hace 12 años. ¿Se puso en funcionamiento? Nunca. Porque fue un juego político, me voto otra cosa. Y ahora pasó lo mismo. Ahora, bueno, de golpe, Cámara Federal en La Pampa. De golpe, otro. No, pero es una barbaridad todo lo que estamos haciendo. Es una barbaridad. Yo realmente no la comparto. Y además, insisto, pasa siempre lo mismo. ¿Qué pasa con lo civil, lo laboral, todo eso? Eso para la gente no lo escucha, no lo ve. Bueno, eso le pasa a ustedes en Río Negro y a nosotros en Neuquén.
todo lo que sale para afuera es lo penal. Lo demás no existe. Cuando es el 95%, digamos, de lo que se da en el ámbito judicial. Así que bueno, yo tengo una opinión totalmente en contra. Yo puedo tener una mirada política y demás, pero yo tengo muy claro lo que es. Yo soy peronista, no soy ni esto ni lo otro. Si no comparto, no comparte. Yo voté en contra, junto con Bielsa, la reforma del Consejo de la Magistratura en el año 2006, creo que fue, 2006. Y en función de por haber votado en contra, me castigaron. Me castigaron. Así que tengo en claro cómo se manejan todas estas situaciones. Y el Consejo de la Magistratura, que yo había ingresado como fundante, era el Consejo de la Magistratura que se había acordado con las partes, con el doctor Alfonsín y demás, allá en el año 94, ¿no es cierto? Para después salir a imponer algo que funcionaba perfectamente. Dos preguntas, y ya para ir cerrando. Una, ¿cómo ves el futuro del derecho laboral argentino? Y segunda, un poco más amplia, y dado tu recorrido, ¿cómo ves el futuro de nuestro país? ¿Sí? Vamos por la primera, el derecho laboral argentino. Sí. El derecho laboral argentino, yo creo que hay que sentarse, ponerse de acuerdo, hay que modernizar muchas cosas, hay que cambiar muchas cosas, el derecho laboral. No podemos estar acá, y yo no quiero hacer referencia ni a grieta ni a no grieta, porque acá es un problema de la personalidad que tiene cada uno de los, digamos, los actores. Pero yo estoy cansado, digamos, de que si uno está con la Asociación de Derecho de Trabajo tal, opina una cosa, y el que está al frente opina otra. Yo creo que va a haber puntos de discordia, es cierto, pero hay que acordar un montón de situaciones, ¿no es cierto?, que nos permitan a nosotros tener normas más adecuadas a la nueva realidad de las transformaciones económicas, sociales, tecnológicas, etc. Y esto hace falta, es necesario. Pensemos en nuestros, digamos, hacedores de la ley de 1974, ¿no es cierto? Cómo en su momento elaboraron esa normativa, eso y demás. Y pensémoslo bien ahora y sentémonos con tranquilidad y demás. Entonces, es obvio que en un momento de crisis económica, social y demás, discutir esta norma es muy, muy complicado, es muy complicado. Entonces, hoy si usted se sienta a discutir, pasa. No se puede discutir las ganancias para que yo pueda ver qué hago, qué no hago para reparar o vivir de acuerdo a esto o cumpliendo con lo que dice el 14 de la Constitución. Pero por otro lado, me viene acá y dice, no, pero todos los impuestos que pagamos por esto hace que los costos laborales y demás. Entonces, hay que discutir con mucha capacidad todo este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que estamos en un momento complejo, que hay que esperar que pase esta situación y sentarnos a discutir cómo corresponde usted conoce mi postura, yo he estado y estoy siempre con los abogados laboralistas, pero creo que hay cosas que hay que cambiarlas, hay que argumentarlas distintos y demás. Y con respecto al destino del país, yo creo en la Argentina, creo en mi Argentina, creo en mi país, el país tiene riqueza de todo tipo, tiene riqueza humana y demás, pero hay que terminar un poco con la situación que se plantea entre los sectores políticos y partidarios y demás. ¿Y qué se perdió acá? Se perdió la fuerza de lo que es la esencia de la construcción en democracia. No hay fuerzas políticas ordenadas, ¿no es cierto? Acá, yo, y lo digo con respeto, yo escucho hablar, hoy los voceros que tiene el peronismo, entre comillas, ¿quiénes son? Moró. Uno que habla siempre de Buenos Aires, Lautaro, no me acuerdo cuántas. ¿De dónde vienen? Es toda gente que viene del radicalismo. ¿Y de dónde vienen estos que hablan de este lado? Del peronismo, ¿no es cierto? Ritondo, el otro que viene acá, el que está con Rodríguez Larreta. Sí, van y vienen, ¿no? Las fuerzas políticas han perdido entidad acá. Fuerzas políticas que son
llamarse tal, con aditamentos tal, o aditamento tal, que soy kirchnerista, camporista, que soy esto y lo otro, no sirve. No sirve. Y le hace mal para construir un país que requiere de mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Mucho, mucho esfuerzo de parte de la dirigencia política, que además no es bien vista por la gente. Es mal vista por la gente. Y hay que recuperar primero esa credibilidad para poder construir un país en serio y demás, porque también del ejemplo de la clase política se construye un país en serio. Si no hay ejemplo, la gente está pensando, o sea, ¿qué hago? Le voto a este, roba todo. Le voto a aquella, roba todo. Hago esto, entonces, bueno, terminemos con eso y busquemos una salida más acorde a la realidad, sin estar imitando modelos de otros países. No. Nosotros tenemos nuestro propio modelo de país, pero debemos construirlo sobre esa base que nos permite una Argentina grande, con gente muy buena y con posibilidades de construir un montón de cosas. Bien. Oscar, ¿te has sentido cómodo? Muy cómodo y en especial, bueno, te conozco hace tiempo, al amigo Parada también lo conocemos, pero con vos hace mucho tiempo y además te felicito por ser un gran escritor permanente en el diario, que te sigo normalmente las lecturas que hago de tu artículo. No, a mí no me deja de asombrar tu increíble memoria. ¿Te acordás de nombres de años con muchísima exactitud? Y la verdad Sí, que este momento lo vamos a guardar en el arcón de los gratos momentos. Así que te agradezco infinitamente que te hayas prestado a esta actividad del grupo y bueno, esperamos pronto poder encontrarnos y estrecharnos en un abrazo. ¿Mm? bueno, yo te agradezco a vos y todo el grupo que trabaja contigo y como siempre sigo estando a disposición. Mientras la salud me lo permita, voy a estar para charlar, hablar, hacer todos los aportes que sean necesarios, porque tengo tiempo, porque puedo hacerlo en este momento y más adelante, esperemos post pandemia, ¿no es cierto?, para trabajar de manera de colaborar y seguir aportando, digamos, lo que ustedes necesitan, el país necesita, nuestra provincia necesita. Así que muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Hasta pronto. Abrazo. Que estén bien.